En este video vamos a estar hablando de privilegios y permisos. Privilegios. Según la RAE, o la Real Academia Española, cuando hablamos de privilegios, estamos hablando de exenciones o beneficios especiales que se le dan a alguien o de los cuales goza alguien y son otorgados por alguien superior. La definición dice esto: en informática, cuando hablamos de privilegios, estamos hablando de los atributos que tiene un usuario, programa o sistema para acceder a algún recurso, y esto puede ser general o específico para ese usuario, programa o sistema. Estos privilegios normalmente se denominan permisos en la jerga informática. Dominio. Cuando hablamos de un dominio, nos estamos refiriendo a la zona de influencia de un sistema informático. Es decir, hasta dónde tiene alcance un determinado sistema informático. El alcance no es específicamente lo que abarca o lo que incluye, sino la zona de influencia. Los dominios se utilizan para muchas cosas en informática. Entre otras cosas, se utilizan para administrar de manera eficiente y confiable los privilegios o permisos que tenga o que gestione un sistema. Existen muchas maneras de gestionar los permisos. Con el tiempo, los sistemas informáticos y fundamentalmente los sistemas operativos se han volcado a el manejo de dominios porque es una manera muy eficiente. Cuando hablamos de eficiente, estamos hablando de que garantiza que es fácil administrarlos y lo hace más seguro porque se evita el riesgo de que haya agujeros en la administración. Es decir, al manejarlo con dominios es más fácil poder administrar y no olvidarnos de quitar o de sacar o de dar permisos a quien los necesite. Aplicación de privilegios. En los sistemas informáticos que están basados en dominios, normalmente se permite controlar los privilegios para grupos de usuarios y procesos. Esta es una estructura genérica. Normalmente se maneja así. Podría ser que un sistema se maneje de otra manera. Esta estructura resulta particularmente eficiente porque normalmente está basada en herencias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un proceso. Ese proceso o ese programa que está alojado en la computadora, en un determinado momento se ejecuta y se genera una instancia del proceso. Esa instancia del proceso tiene determinados atributos o determinados privilegios. Esos privilegios indicarían que puede acceder a determinados recursos. Pero, a su vez, ese proceso es invocado por algún usuario. Entonces, no solo tiene los permisos del programa o del proceso, sino que aparte tiene permisos que vienen heredados del usuario. Normalmente cada proceso tiene un propietario, normalmente lo podemos ver como owner, que es el que le hereda los atributos. Y a su vez, ese usuario normalmente pertenece a un grupo. Al pertenecer a ese grupo, hereda los atributos de
ese grupo de usuarios. En la práctica, a su vez, un proceso tiene sus permisos, hereda de su propietario, el propietario, el usuario, puede heredar de otros usuarios, a su vez, los permisos, o de distintos grupos de usuarios. Y los permisos normalmente son de permiso y de bloqueo. Puede ser que a un determinado usuario le bloquee un determinado recurso, o que un proceso tenga atributos para, por ser ese proceso, por ser ese programa que se está ejecutando, acceder a un determinado puerto o a un determinado recurso, y a su vez todos los usuarios de un grupo acceder a un recurso y los usuarios de otro grupo acceder al otro. Pero si un usuario es de los dos grupos, accede a los dos recursos. Esta estructura inicialmente se torna compleja, pero resulta bastante fácil de administrar. Cuando estamos hablando de privilegios, normalmente nos referimos a recursos, pero debemos tener en claro qué es esto de los recursos. A nivel seguridad, cuando hablamos de recursos, no estamos normalmente hablando de cuánto tiempo de procesador se le asigna a un proceso o no. Ese tipo de recursos los administra el planificador de procesos y lo decide en función de las prioridades que tengan. A nivel seguridad, la protección o los permisos de los recursos se refieren específicamente a archivos. No todos los procesos pueden acceder a todos los archivos. Hay archivos que son públicos y archivos que son privados de un proceso en particular. O puede, dependiendo del sistema, tener permiso para entrar a una llamada del árbol y de ahí para abajo a todo o solo una parte. Y dependiendo de qué permiso tenga, podría leer, escribir o ejecutar un archivo o los archivos que estén en alguna carpeta. Otro de los recursos que normalmente se gestiona es los periféricos de entrada-salida. Normalmente, si nos referimos a periféricos de entrada-salida, nos vamos a estar refiriendo a dispositivos que están conectados al ordenador y que no son de comunicación. Es decir, manejo de, por ejemplo, un pendrive. Un pendrive no es el caso puntual porque se maneja normalmente por el gestor de archivos. Manejo de una cámara, manejo de un micrófono. En Android es muy evidente el manejo de los permisos. Es muy eficiente lo que tiene, si bien no tiene una estructura de árbol, una estructura de usuarios y grupos. La tiene, pero la tiene oculta. No se manejan los permisos por usuarios o grupos, sino por procesos o por aplicaciones. Pero, como es un terminal, normalmente no tiene mayor problema y el dominio que tiene es exclusivamente ese teléfono. Entonces, es muy eficiente manejarlo así. Desde el punto de vista de, volviendo a los recursos, los periféricos de entrada-salida, es uno de los recursos que se le concede o se le restringe el atributo de permiso. Los canales de comunicación son un punto crítico en los sistemas informáticos. Es donde se producen un gran porcentaje de amenazas. Entonces, se deben proteger y normalmente se protegen en varios niveles. Se protegen por un lado a nivel proceso y por otro lado se establece alguna política global a través de un firewall normalmente que audita todas las comunicaciones. Memorias compartidas es otro recurso clave. Los programas, cuando se ejecutan, normalmente no pueden acceder a memorias compartidas, salvo que tengan determinados privilegios. Y este privilegio es fundamental porque podrían afectar al resto de los programas. Entonces, las memorias compartidas es un recurso que también se controla mucho. Y por último, las llamadas al sistema. Este permiso es normalmente el
que menos se le presta atención, pero es crítico. Si un proceso puede acceder a llamadas al sistema para revocar o modificar los recursos, los atributos, podría llegar a producir una escalada de permisos, que eso vamos a estar hablando más adelante. Y también podríamos decir que hay otros recursos que se deben controlar los permisos que no se me ocurren en este momento o que son casos puntuales. Desde el punto de vista de las amenazas, tenemos que tener presente que las amenazas pueden ser distintas, puede haber mucha diversidad y que la manera de protegernos en un sistema es conociendo las amenazas. Si no conocemos las amenazas, no podemos normalmente protegernos. Pero al margen de conocer las amenazas y de que en función de las amenazas sea la técnica que vamos a utilizar para protegernos, existen determinadas técnicas que son generales y que ayudan a mejorar la protección global del sistema, es decir, la seguridad general. Programación defensiva. Se basa en desarrollar el software de manera de garantizar el comportamiento de manera adecuada ante cualquier situación que eventualmente pueda aparecer. Ese cualquier es entre comillas, por supuesto. Para poder hacer esto, se deben duplicar los controles o triplicar los controles, las validaciones, y esto genera una carga de tiempo de proceso, es decir, los procesos se hacen mucho más lentos porque hay que ser redundante en los controles, y también se genera una complejidad importante de código, es decir, todo es más difícil de ejecutar y de desarrollar, porque hay que suponer que todo lo que puede fallar va a fallar en la peor de las situaciones, o en el peor de los órdenes. Esto de programación defensiva se utiliza mucho en los sistemas operativos, ya que pueden aparecer cualquier situación totalmente por más descabellada que sea, y en eso se basa hacer un sistema un poco más estable. Principio del mínimo privilegio. Este principio establece que un proceso debe ser solo capaz de acceder a los recursos o a la información que son necesarias para su propósito. Si un proceso va a abrir un archivo y va a mostrar un resultado, solamente tiene que acceder a ese archivo y a la pantalla para mostrar ese resultado. No tiene sentido darle acceso a todo el disco. Entonces, este principio nos garantiza que un proceso, si pierde el control o si falla algo, ya sea por negligencia en el desarrollo o por maliciosidad, el proceso no tiene permiso para hacer otra cosa. Y entonces el daño que produce es prácticamente nulo, solamente en lo que tiene acceso. Pero en la práctica, este principio normalmente no se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a utilizar un programa, nos encontramos que si no tiene permiso para algo, se traban las cosas y generan problemas. Entonces normalmente se le da, cuando un proceso va a modificar alguna cosa que es media crítica, se le da permiso de administrador y chau. Pero si el proceso pierde el control, puede hacer desastres en el sistema. Entonces, este principio garantiza la estabilidad en caso de una eventual falla. ¿Sí? O sea, tiene por objetivo aminorar las consecuencias de un fallo. Separación de privilegios. Es una técnica de seguridad que se aplica también para poder atenuar el daño producido por una
por una amenaza o por algún software o algún usuario que tomó el control y realizó un ataque. Consiste en separar los permisos. Esto sería que el proceso que tiene que hacer una tarea tenga permiso para hacer esa tarea y el proceso global no tiene permiso para hacer la tarea, y si necesita tiene que acceder a la llamada al sistema, y en ese caso recién ahí toma el control del recurso para poder acceder al recurso y realizar la tarea que tenga que hacer. Esto significaría o sería como si tuviéramos una doble firma para realizar una tarea, o en el caso de las películas cuando tienen una doble llave para realizar una acción peligrosa. Entonces tiene que ser los dos estar de acuerdo. En este caso sería más o menos lo mismo, distribuir los permisos para que los dos procesos tengan que participar de la tarea riesgosa. Entonces, si un proceso fuese atacado, ese proceso no tiene permisos para hacer las dos cosas y depende necesariamente del otro.